Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bendecido día para todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles y saber que están con nosotros. Gracias por participar en la célula. Gracias por estar cerca de la palabra de Dios y gracias por sobre todo acercarse al Señor. Hoy es un día de bendición y es un día para compartirlo en familia y para estar cerca de la presencia de Dios. Este día sábado, donde el sábado dice la Biblia que se festeja al Señor. Los sábados son bendecidos para el Señor y glorificamos en este día de sábado al Altísimo, al Todopoderoso. Te doy las gracias por permitirme llegar a tu vida por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia, por medio de la Escritura, por medio de la unción, por medio de la revelación. Hoy, hermano, hermana, tenemos una palabra muy fuerte y poderosa sobre los tiempos que el día de hoy se están extendiendo y sobre los tiempos finales que estamos viviendo. El tiempo, sí, hermano, el tiempo prácticamente ya se acabó. La cronología en la Escritura nos dice ampliamente que al final de los tiempos la palabra se abrirá porque el Señor dijo que al final de los tiempos derramará su espíritu por sobre toda carne. Cualquier persona que se acerque al Señor hoy va a alcanzar rápidamente una sabiduría poderosa y esa sabiduría nos va a permitir llenarnos de su poder y de su gloria y nos va a permitir llegar más allá de lo que nunca pensamos. Hay una palabra profética el día de hoy, el cual te pido pongas mucha atención porque la vamos a ver explicadamente. Es una palabra que deseo que de verdad llegue a tu corazón para que en ti puedan hacer esas cosas importantes y puedas tú ser llenado del Espíritu del Dios viviente. Vamos a iniciar con toda claridad en esta palabra que hoy se va a dar y antes que nada vamos a poner lo importante, una alabanza para iniciar, una adoración y te pido me acompañes en esta bendición. Acompáñame a la alabanza, vamos a escucharla juntos. Amén. Enamóranos tú, Jesús, mi fiel amigo. Enamóranos de ti. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez al ensayo junto a ti, no me puedo contener cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate
Solo en tu presencia. Solo contigo queremos estar, Señor. Levanta tus manos y deja que vean de mí. Haz una oración ahí en tu lugar. Dile, Señor, yo quiero permanecer solo en ti. Que tu presencia nunca se aparte, Señor, de mí. Derrama tu espíritu sobre nosotros. Mi Dios, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Heme aquí, Señor Jesús. Mi amigo Jesús, tú eres mi fiel amigo. Sí, Señor. Solo en ti podemos confiar, Señor. Amén por esta bendita palabra, por esta bendita donde vamos nosotros a estar ministrando, predicando la palabra. Amén por ello. Y de verdad les agradezco con todo el corazón que nos permiten en este momento llegar a su corazón. El Señor Jesucristo lo único que quiere es que tú y tu casa sean salvos. Seguramente ya lo eres. Hay que empezar a disfrutar de esa plenitud y vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo con una oración, la cual nos permita dar esta situación de revelación. Amado Padre Celestial, en el nombre de Yeshua Mashiach, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos el Espíritu poderoso, reprendiendo a todo lo que esté en los aires, reprendiendo todo lo que esté en cualquier lugar de la casa de mis hermanos o donde estamos en este estudio de poder y gloria, declarando donde tú, Señor, eres fiel y verdadero y tu palabra siempre prevalecerá, tu gloria y tu nombre siempre serán exaltados en este siglo y en el venidero, en cada lengua, tribu y nación, por los siglos de los siglos, Señor, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, como está escrito. Bendito sea tu nombre, alabado tu poder y tu gloria por todos los siglos. Sea tu palabra verdad, sea tu palabra poderío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hoy vamos a dar esta palabra hermosa y vamos a darle la bienvenida entonces al título de esta bendita prédica profética que se llama Ahí viene el novio, y es el Señor Jesucristo. Vamos a empezar con la lectura en este momento y vamos a iniciar. Nosotros somos hijos de la luz
y nosotros tenemos que tener toda la autoridad para poder predicar el evangelio, las buenas nuevas, lo que se está presentando. No nos podemos callar. Al Señor Jesucristo lo intentaron callar, mas Él dijo en su palabra, si yo callo, ciertamente hasta las piedras hablarán. Pero hoy en día, en estos tiempos, no podemos dejar atrás absolutamente nada. Desafortunadamente, me he podido encontrar y he sabido que en algunas situaciones, en algunas iglesias, sin criticar a nadie, algunos pastores o ministros están totalmente no en lo correcto, en no predicar este tiempo final, en no decirle a la gente y se quieren dedicar simplemente al evangelio cuando el Señor dijo que anunciemos las buenas nuevas, que anunciemos lo que está pasando y que anunciemos el arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces tenemos que predicar acerca de lo que está sucediendo, de lo que va a pasar. Como en aquellos tiempos que nació Jesús, la gente de la gran élite, los poderosos y los reales sacerdotes esperaban la venida del Mesías, como hoy se espera, como hoy en día, ¿sí? Mas ellos sabían que las señales, pero no sabían con exactitud el tiempo en el que vendría a la tierra a salvarnos el Señor. Vemos en diferentes pasajes de la Biblia que muchas cosas se les fue escondidas a los grandes y renombrados sacerdotes. Un ejemplo de ellos, dice la palabra, un ejemplo de ellos fue a Caifás. Caifás era un grande, el sumo sacerdote, y él sabía acerca de la profecía de la llegada del Mesías, pero se les fue escondido a ellos y a toda su élite, se les fue escondido el momento exacto en que estaban haciendo el Mesías y en dónde exactamente estaban haciendo el Mesías. Es increíble saber, hermano, hermana, que en aquellos sacerdotes se les fue escondido cuando ellos pensaban que a ellos, por su grandeza y por su aparente gloria, se les iba a ser revelado todo a ellos, y no fue así. Caifás sabía de la profecía, pero no sabía identificar los tiempos. Por ejemplo, uno de ellos lo encontramos en la reunión que Jesús tuvo con Nicodemo cuando le dice en Juan, capítulo 34, versículo 4, ahora bien, en este momento en el que nos encontramos nosotros, podemos ver que la gente espera en las señales y en las revelaciones salgan a esos grandes hombres y esas grandes iglesias. Pero cuando Jesús tiene esa comunión con Nicodemo aquella noche, cuando le dice, Nicodemo, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo, Nicodemo le dice, ¿cómo es posible que un hombre ya grande pueda entrar en el vientre de su madre? Eso habla de que aunque tenían las grandes escrituras y sabían todas las situaciones, aparentemente las revelaciones no entendían lo que estaba pasando. Hoy en día está sucediendo lo mismo como en aquellos días. Pero Jesús le dijo en la parábola del buen pastor, y Jesús le dijo y nos enseña esa parábola del buen pastor como un ejemplo vital de lo que está sucediendo el día de hoy y por qué a grandes ministros de la palabra o aquellos renombrados hombres que todos esperan que se les sea revelado a ellos muchas cosas, se les está haciendo escondido esas palabras. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué es lo que hay en el corazón de estos hombres y el Señor Jesucristo nos da un ejemplo correcto en la parábola del buen pastor en Juan capítulo 10, versículo 1 al 16, para que lo cheques en tu Biblia y puedes abrir tu Biblia y verlo en este momento. Que aquella diferencia entre muchos pastores es que unos hacen su trabajo y la voluntad del Padre y con amor y por amor a Dios, y otros simplemente son asalariados de los cuales su corazón ya fue corrompido por el dinero, fue corrompido por las pasiones y fue corrompido por la fama. Esas son las razones por las cuales muchos ministros muy renombrados a nivel mundial no se les va a ser revelado la cercanía del día y la hora prácticamente, sino en el último momento, ahí se sabrá todo para ellos. Pero hay gente que está empezando a recibir revelación a nivel mundial. Hay gente que precisamente está con su corazón delante de Dios por una razón,
estar creyendo y solamente creer. No tienes que ser un gran escatólogo, tampoco tienes que ser una persona que tenga todos los estudios y que sepa de memoria sin abrir la Biblia, sepa de memoria de tapa a tapa. Simplemente tienes que saber los versículos correctos, acercarte a la presencia de Dios y tener el entendimiento de que todo lo que está pasando, que Cristo dijo que pasaría y que Él vendrá y vendrá por nosotros, sí va a pasar y está por suceder en cualquier momento. Los grandes escatólogos o la gente que estudia la Biblia de una manera muy absorbente, sí tiene mucho conocimiento, pero la palabra dice que verdaderamente lo que da el conocimiento, hermano, hermana, es la cercanía de la oración, porque la revelación no es simplemente teología, la revelación es primera y única y específica situación que Jesucristo revela por medio del Espíritu Santo su palabra a quien sea. No necesita ser un pastor muy renombrado o un estudioso muy renombrado. Muchas veces, gente que sirve en la congregación tiene mayor revelación por la cercanía que tiene. Recordemos lo que les acabo de decir. Muchos ministros fueron corrompidos por la fama, por el dinero, por el éxito y por muchas cosas que hicieron en el ministerio por debajo del agua. A ellos el Señor dice que tiene su recompensa. Pero gente que vemos que buscamos a Dios con la sed de poder tener esa revelación por amor para poder identificar los tiempos, que estamos al pendiente de los cielos, de las señales y prodigios que están pasando y que no terminan de pasar, y que estamos al pendiente de las situaciones que se están gestando a nivel mundial. A esto se nos será revelado todo. Seas hermano, hermana, o hagas la limpieza en la congregación. Escúchame lo que te voy a decir. Aún la persona, inclusive, aún la persona que hace la limpieza en la congregación, puede que tenga una mayor revelación. ¿Y cómo es esto posible? Porque el Señor dijo que primero busquemos el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. La sabiduría sí es excelente y además es una ley que tenemos que estudiar la palabra, que tenemos que estudiar la Torá, que tenemos que estudiar la revelación. Pero, ¿qué pasa cuando estudias a fondo la revelación y no tienes la unción? Simplemente es pura teología. Simplemente es pura enseñanza teológica que no tiene un trasfondo espiritual, sino que programado. Pero cuando tienes la unción del Espíritu del Dios viviente, la revelación viene y es abierto tus ojos en visión cuando estás leyendo, y en visión estás viendo todo lo que el Señor te quiere decir, y no necesitas ser ese gran o esos grandes pastores que muchos se han corrompido. Hoy en día ministerios han caído porque se han dado cuenta que el pastor andaba por ahí haciendo cosas extrañas, que no era correcto. Y no critico a nadie, con el respeto y a los hermanos, y oramos por estos hermanos que han caído. Pero yo te digo una cosa hoy, hermano, hermana, en el momento que tú te hinques a orar y a entregarle al Señor tu corazón, porque el verdadero, dice el Señor, que Él buscará verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A ellos se les será revelado. Vamos a continuar porque esta palabra es hermosa y es profética para lo que vamos a ver en tiempos y en momentos. Y la diferencia entre muchos pastores fueron corrompidos a voluntad, pero el Padre y unos hacen el amor de voluntad con el amor de Dios y no son asalariados. Simplemente escogemos el servirle al Señor con todo el corazón y procuramos lo mejor posible de estar cerca del Señor sin ningún lucro, sin ningún interés. En Ministerio Poder y Gloria no tenemos ningún lucro y ningún interés. El único que tenemos es servirle a Dios y que ustedes conozcan lo que está pasando, porque es mi deber y es mi deber espiritual decirles a ustedes: el tiempo y la hora prácticamente ya llegaron, estamos en el tiempo y en cualquier momento se va a oír la trompeta en los cielos. No tardan en estar, puede ser ahorita, puede ser mañana, este puede ser el último mensaje, no lo sé, pero ahorita vamos a ver una cronología importante, tan sencillamente importante, que vamos a ver cómo nos habla la palabra ahorita.
Entonces sabemos que es ahí donde vemos en este momento lo que ya está pasando, hermanos, y porque otros ministros no están advirtiendo cosas precisamente porque están enfocados con ceguera, están enfocados simplemente, o es correcto seguir evangelizando, pero el anunciar que ya llegó el tiempo, el anunciar con fervor y gritar, ahí viene el novio, arrepiéntanse, ahí viene el novio, arrepiéntanse, tenemos que gritarlo porque tenemos ese trabajo que hacer que Dios nos ha dictado. El seguir evangelizando, vamos a hacerlo, pero conjunto anunciar con grito y con bombo de que ya viene el novio, y el novio es Jesucristo que viene por su novia, por la iglesia, y está a punto de suceder como te lo he mencionado. Por eso el Señor nos dejó en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, versículo del 1 al 13, la razón, y nos dejó una puerta abierta que no se lo va a revelar a muchos, sino a gente que quiere estar en la presencia de Dios. No importa, puede ser, hay ministros importantes, hermosos, que su corazón verdaderamente está alineado al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Benditos sean esos ministros y todos aquellos que compartimos la palabra sin ningún fin de lucro. Entonces, en la parábola de las 10 vírgenes se nos es muy explicado lo que va a suceder, y tenemos que poner mucha atención porque es el mismo Jesús quien lo está diciendo y no lo está mandando decir. Es el mismo Jesucristo. La razón es porque están cegados, como los fariseos, los antiguos ministros. Veamos los siguientes datos históricos y vamos a ver una parte importante que dice lo siguiente. Al 21 de diciembre se cumplió la profecía de Mateo 24, versículo 29 al 30, hermano. Mas lo único que nos falta es ver al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria, y es lo único que nos falta. Y vamos a ver también, dice, pero ¿qué otra situación tenemos que está cegando a la gente y no se está dando cuenta? La gente está confundida con un versículo que está siendo revelado hoy en día, y es el siguiente en Mateo 24, versículo 36. Y Mateo versículo 24, 36, y voy a utilizar la palabra Dios habla hoy, dice lo siguiente: en cuanto el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre lo sabe. Y de aquí se agarran para decir que ni el día ni la hora va a ser vista ni conocida por nadie ni por el Hijo. Y en eso le doy toda la razón y respeto con gran amor y temor esta palabra que el Señor Jesús dijo. Cuanto al día y a la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Y esto es porque el Señor se quiere asegurar de que todo se ha cumplido sin ninguna fuga de información. Pero vamos a escuchar dos cosas importantes en cuanto al día y en cuanto a la hora. En cuanto al día y en cuanto a la hora, solamente nos da dos parámetros y lo voy a explicar. Pero el Señor Jesucristo deja una puerta abierta muy grande. Solamente está explicando dos parámetros que no se van a saber, pero hay otros parámetros que sí podemos saber, y nos dejó la puerta abierta y vamos a verlo a continuación. Y en esta palabra es tomada como un todo cuando está claro que Jesús dijo aquí una puerta abierta para descubrir, y es la siguiente, hermano, ponme mucha atención en lo que voy a decirles. Tomando en cuenta este versículo, nos habla de tiempo. El día y la hora nos habla del tiempo cronos, tiempo normal corriente, tiempo cronos. ¿Sí? Tenemos que tomar en cuenta esto, el cual nosotros, toda la humanidad, estamos regidos por ellos. Día, noche, 24 horas al día, 365 días, ciclo, el ciclo gregoriano, el ciclo solar, 355 días aproximadamente, ciclo judío, si es que no es bisiesto, pero al final de cuentas es tiempo cronos. Esta puerta fue dejada abierta
porque si es cierto que el día y la hora nadie lo sabe, tal cual se cumplirá. Pero ¿qué pasa con todo el sistema del tiempo al que estamos sujetos? Nosotros y cualquier, por ejemplo, cualquier equipo electrónico, este es un ejemplo muy burdo, pero cualquier equipo electrónico, aparato, tiene una programación en cuanto la conectas por primera vez, hermano. Y esta se mide en 4 tiempos, no en 2, en 4 tiempos, no en 2. Empieza por el año y luego el mes y luego el día y luego la hora. Otra vez, empieza por el año, empieza por el mes, después por el día y la hora. Escúchame, porque estamos hablando del tiempo cronos. Si nos fijamos, son 4 elementos que definen el estado natural del tiempo. Cronos, vuelvo a repetir, en la Tierra y en la humanidad, así que podemos saber con casi plena certeza, no el día ni tampoco la hora, pero sí el año y posiblemente el mes en el que el Señor aparecerá en las nubes, como lo dijo. Hermano, hermana, el número 4 es un número perfecto en la Biblia, un número sobrenatural en la Biblia. Tenemos los principales 4 evangelios, los 4 jinetes del Apocalipsis, tenemos 4 estaciones del año, tenemos 4 ciclos lunares importantes, tenemos 4 tiempos del día, tenemos muchas cosas que el número 4 define, hermano, hermana. Tenemos tiempos importantes que podemos ir descubriendo con el número 4 de la Biblia. Eso te lo puedo dejar para que lo cheques. Pero vamos a ver qué pasó y vamos a medir no el día ni la hora, porque nadie lo sabe y es su realidad, pero nos podemos acercar al año y al mes, posiblemente sí. Vamos a ver cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a tomar en cuenta. Primeramente te voy a presentar esta imagen de este periódico que el 14 de mayo de 1948 nace el Estado de Israel, porque la ONU, Organización de las Naciones Unidas, le otorga a Israel el derecho de nación el día 14 de mayo de 1948. Aquí está el periódico, aquí está la imagen del periódico, cuando Israel se le otorga definitivamente una nueva nación, una nación nueva, una nación que ya se establece, una nación permitible. Fíjate bien, aquí lo tenemos y luego, tomando en cuenta que la higuera reverdece y siendo que el verano está cerca, dijo el Señor. ¿Dónde lo dijo? En Mateo 24, capítulo 32 al 33, y voy a utilizar la versión Reina Valera, donde dice, de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saber que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Vamos a ver qué pasó. Recuerden que en la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler mató a más de 6 millones de judíos. Eso es el invierno que sucedió a más de 6 millones de judíos. Recuerda que nosotros dependemos de 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. En la Segunda Guerra Mundial, el pueblo de Dios vivió el invierno. El invierno significa lo crítico, lo fuerte, el desierto, muchas cosas que suceden. Para el pueblo de Dios, el invierno fue la Segunda Guerra Mundial. Pero en 1948, fíjate bien, cuando se le otorga nuevamente al Estado de Israel como nación, empieza la primavera. Empieza la primavera. Y conforme va pasando el tiempo, después de la primavera viene el verano. Por eso, en estos tiempos, ya está el verano. Ya estamos a final del verano. El verano en cuestión espiritual, en cuestión de lo que está escrito. De la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saber que el verano está cerca. Hermano, hermana, aquí lo está diciendo el Señor. Ya estamos viviendo el verano, ya estamos viviendo este reverdecimiento de la higuera. Y sabemos que en la Biblia, cuando se refiere a la higuera, se refiere al pueblo de Israel. Entonces quiero decirte, hermano, hermana, que de verdad estamos viviendo la parte final. Escúchame lo que te estoy diciendo, la parte final. Y vamos a ver lo siguiente.
en el versículo 33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a la puerta. ¿Quién está a la puerta? El Señor Jesucristo, el novio que viene por la novia. Escúchame lo que te voy a decir. El novio viene por la novia y ahorita vamos a ver con numerología, vamos a ver, muy sencilla, cómo los tiempos ya se dieron. Escúchame lo que te estoy diciendo. Así agregamos que Jesús dijo a los apóstoles que no pasará de esta generación. También se los dijo claramente, no pasará de esta generación. Y lo dijo en Mateo 24, capítulo 34. Dice, les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. En otras versiones dice que de esta generación. El tiempo que estamos pasando es el tiempo cristiano, el tiempo de Cristo. El tiempo cristiano, el tiempo donde estamos sujetos al evangelio, a la palabra, a la gracia, a Jesucristo, que estamos creyendo en su resurrección, que estamos creyendo que ya viene pronto. Ese es el tiempo de los tiempos. Entonces te voy a decir una cosa, así que vemos que se refiere a nuestro tiempo, el tiempo de conteo de Cristo desde el año 1 en adelante. Estamos viendo esta parte, pero veamos qué significa y qué no va a pasar de este tiempo, o cuál es la generación a la que se refiere a Cristo y cómo se vive una generación en la Biblia. En otras traducciones está generación, en otras traducciones está la gente del tiempo. Son muchas cosas, hermano, pero vámonos más adelante. ¿Qué nos habla la Biblia con respecto a este tiempo de generación? Cronos. Tiempo de generación, Cronos. Volvemos a ver el tiempo Cronos, según los salmos. Y vamos a conocer aquí. Y nos dice, Salmo 90:10, en la versión Dios habla hoy, dice, 70 son los años que vivimos. ¿Cuántos? 70 son los años que vivimos. Los más fuertes llegan hasta 80. Entonces estamos hablando de dos rangos de tiempo de una generación. 70 años son los que vivimos, 70, y dice, y los más fuertes hasta 80, pero el orgullo de vivir tanto solo trae molestia y trabajo. Los años pronto pasan, lo mismo que nosotros. No va a pasar de los 80 años en una generación, porque también escribe aquí en los Salmos que es orgullo vivir tanto, solo trae molestias. Escúchame lo que te está diciendo aquí el Salmo. Pero el orgullo de vivir tanto solo trae molestias y trabajo. Lo que está queriendo decir aquí, hermano, hermana, es que el Señor no va a pasar de la generación de los más robustos. No va a pasar de la generación de los más robustos, porque entonces traerá solo molestias y trabajo. Lo que está queriendo aquí es que a nosotros, sus hijos, no nos va a meter en la tribulación, hermano. No nos va a meter en el dolor y en la situación, en la tribulación, en la enfermedad, en las cosas que están pasando el día de hoy y que están empezando grandemente a suceder. Por eso quiero decirte lo siguiente, y vamos a ver o empezar a ver unos números muy sencillos, hermano, hermana. Así que una generación promedio, dice la Biblia en el Salmo, es de 70 años y con salud de 80 años. Hagamos la siguiente ecuación o la siguiente suma o resta, como tú lo quieras llamar, utilizando los versículos anteriores. Si en Mateo 24 nos dice, Mateo 24:32 nos dice y nos habla que reverdecerá la higuera. ¿Qué significa Israel, la higuera? Y esta nación nace de nuevo en el estado otorgado por las Naciones Unidas en 1948, y así juntamos a Mateo 24:34 más el Salmo 90:10, obtenemos los siguientes resultados. 1948 más 70 años, de los que aproximadamente una generación normal puede vivir, nos va a dar 2018. Pero dice el Salmo que los más robustos o fuertes pueden vivir en promedio hasta 80 años. Entonces tenemos el siguiente: si 1948 más 70 nos da 2018, un rango promedio según el Salmo 90:10, entonces también tenemos aquí que en 1948, si le sumamos no 70, sino 80 años, nos va a dar 2028, que es un rango promedio que dice Salmo 90:10, que los más robustos podrán vivir. Entonces dice también lo siguiente: así que
ya tenemos un parámetro del 2018 al 2028. Aquí me equivoqué en la redacción, pero es del 2018 a 2028, son 10 años. Corrijo aquí, son de 2018 a 2028, volví a repetir el 2018, estoy equivocado ahí, error de dedo al escribir, pero son 10 años del 2018 al 2028. Pero si a esto le agregamos las profecías de Apocalipsis en el libro de Daniel y Mateo, que nos dice que un periodo de tiempo de tribulación encontramos que son 7 años, que lo que se va a tener de tribulación 7 años, y la Biblia dice que el Señor vendrá en medio de las nubes y esto pasará antes de la tribulación. Entonces tenemos la siguiente cifra. Del 2028 le vamos a restar 7 años de la tribulación que se supone que se espera y nos da la fecha aproximada de 2021. 2028 menos los 7 años de tribulación que dice la palabra que nosotros los hijos de Dios no vamos a pasar, es el año 2021. Este es el año donde se dice y se predice que veremos al Señor venir en las nubes, como está escrito en Mateo 24, versículo 29 y 30. Pon mucha atención a lo siguiente. Esto es correspondiente al año promedio, pero ¿qué nos dice el mes aproximado promedio? Recordemos que más arriba el Señor dijo que el día y la hora nadie lo sabe, pero dejó la puerta abierta porque nosotros nos regimos por 4 parámetros: día, hora, día, mes y año. Entonces, promedio ya tenemos el año 2021, aprox promedio, proféticamente promedio. Pero ahora, hermano, hermana, ¿qué nos dirá a lo mejor de acerca de un posible mes? Y me atrevo solamente a decir, con todo respeto y con todo amor en Cristo, pongo sobre de la mesa, pongo a sobrevaloración de cada uno con toda honestidad y lo pongo de verdad con todo respeto. Pero supongamos lo siguiente: viendo la historia podemos dar un posible mes, aunque estará sujeto a mucho más e investigación, pero viendo fechas, volvemos a lo mismo, tiempo cronos, nos damos cuenta que el 14 de mayo de 1948 Israel fue reconocido como Estado y sumando del 14 de mayo de 1948 al 14 de mayo del 2028 tenemos justamente los 80 años, los 70 años al 2028. Pero si sumamos según el Salmo 90:10, entonces tenemos, si sumamos otros 10 años, según los más robustos, 80 años, el 14 de mayo del 2028. Y si le restamos los 7 años de tribulación, estamos hablando entonces que tenemos el 14 de mayo del 2021. Pero recordemos que el tiempo cronos es año, mes, día y hora. Solo sabemos 2 cosas: el día y la hora nadie conoce, lo vuelvo a repetir, ni el Señor Jesucristo, solo el Padre Santo. Sin embargo, recordemos que nos dejó una puerta abierta de 2 tiempos, año y mes, posible. El año aproximado ya lo tenemos, pero el mes aproximado pudiera ser tal vez o aproximadamente mayo del 2021. El Señor dijo en Génesis 1:4 y podemos ver esta parte que me llama mucho la atención. Vaya, como pastor no estoy asegurando que ese va a ser el día exacto, solamente un rango de promedio según lo que podemos observar en la palabra, en los tiempos, en las fechas y acercarnos lo más posible. Te lo quiero mostrar porque es mi deber enseñarte y mostrarte que ya viene el novio y que te alistes y te prepares tu corazón para recibir al rey. Que te pongas ropa de limpio, puro y resplandeciente para recibir al rey. Y esto quiere decir que dejes tu pecado, que dejes tus andanzas, que te decidas entregarte a Dios, porque posiblemente, según los cálculos matemáticos en la Biblia, este 2021 sí puede ser el año, y ya algunos pastores
que sí, verdaderamente su corazón está en Dios, y muchos hermanos que están teniendo revelación están sabiendo que este es el año que está indicando el Señor, que posiblemente ya venga en las nubes el año 2021 aproximadamente, según lo que acabamos de leer, conforme a las escrituras de la Biblia. Génesis 1, 4, 15, en la versión Dios habla hoy, nos dice: entonces dijo Dios, que haya luces en la bóveda celeste, que alumbren la tierra y separen el día y la noche, y que sirvan también para señales los días, los años, las fechas especiales, y así fue. ¿De qué nos van a servir las señales? ¿De qué nos van a servir las estrellas? Para ver, para enamorarnos nada más, para dedicárselas a la esposa, debajo del cielo, la luna y las estrellas y todo lo demás hermoso. Hermanos, verdaderamente las estrellas fueron inventadas, fueron hechas por Dios para distinguir y para que sean lumbreras en la noche, que distingan el año, los meses y las fechas importantes. Quiere decir que el Señor dejó estampado en las estrellas, dejó estampado los parámetros, los tiempos, y dejó estampado el cronos, para que nosotros conociéramos aproximaciones cuando Él va a dar sus anuncios, cuando va a hacer sus cambios, cuando va a tomar sus decisiones. Escúchame lo que te estoy diciendo, ¿sí? Los astrónomos dicen y aseguran, escúchame lo que te voy a decir, y por qué puedo yo decir que posiblemente sea, me equivoque o no, pero posiblemente pueda ser en el mes de mayo, el día en que el Señor venga por su pueblo, que lo veamos en esa gran nube. Estoy hablando del arrebatamiento, por una situación que se va a presentar, dicen los astrónomos, y aseguran que el 26 de mayo, que es miércoles 26 de mayo del 2021, será la primera luna de sangre, la primera luna y el primer eclipse lunar total del año. Pero esta luna de sangre será el más único eclipse lunar del 2021. El pasado 21 de diciembre empezamos a ver en el crepúsculo la estrella de Belén. Júpiter y Saturno se juntan, se unen prácticamente y se ve la estrella de Belén, y ante nuestros ojos vemos cumplido la profecía de Mateo 24, versículo 29 y parte del versículo 30. Solamente nos falta completar el versículo 30, viendo al Señor Jesucristo venir en las nubes, entre las nubes. Pero, siendo la cronología de la Biblia y lo que nosotros estamos viendo, las fechas que nos da, las aproximaciones de las generaciones que hablan en los Salmos 90:10, y las sumas que estamos haciendo junto con las restas menos los 7 años de la gran tribulación, podemos entender que el año 2021 será el año del arrebatamiento, el año de la separación, donde nosotros vamos a ser escogidos para el Señor y nos iremos con Él. Pero más o menos, como no tenemos ni el día y la hora, yo tomo como una referencia simplemente en mayo de 1948 a mayo del 2021 se cumple un periodo importante, pero en mayo nos da en los cielos una señal que el Señor Jesucristo dijo en Génesis 1, que los astros, los cielos, las estrellas, las luminarias darán su luz y servirán como señales importantes para fechas importantes. Entonces, siendo así, el 26 de mayo del 2021 vendrá una señal importante, que es un eclipse lunar de luna roja, un eclipse lunar donde será el único eclipse lunar del 2021, y esto habla de un evento astronómico sumamente importante. Veamos el tiempo de los tiempos, hermano, hermana. Veamos el tiempo de los tiempos. Quiero leerte rápidamente este pasaje de la Biblia antes de dejarte con el video de la parábola de las 10 vírgenes. Ponme mucha atención en lo que voy a decir, porque es el tiempo que te entregues. Tiempo ya no tenemos, tiempo cronos ya no tenemos. En cualquier momento sucederá. La Biblia lo dice, los versículos que viste en la pantalla
son sacados totalmente de la Biblia. Puedes revisarlos, puedes checarlos. Está la historia, te puse el periódico donde el pueblo de Israel el 14 de mayo de 1948 se le otorga como Estado reconocido a nivel mundial ante las Naciones Unidas y ante todo hombre de sobre la faz de la tierra. Entonces, si tomamos en cuenta que dice Salmo 90:10, que la vida común de una generación de 70 años y los más robustos de 80, y si pasas de los 80, entonces ya es crítico y vergonzoso y doloroso, entonces el Señor no va a pasar de lo que se señala la última generación, siendo así 2028, y a 2028 le restamos 7 años de la tribulación, que dice que cuando el Señor venga y nos lleve a todos, empezará la tribulación. Entonces son 7 años, y eso lo restamos, nos da 2021, de aproximadamente, si en mayo de 1948 el Estado de Israel se le otorga el derecho como nación y se le reconoce, entonces posiblemente, tal vez, a lo mejor, yo creo, no sé, conforme a lo que se está diciendo, pero estoy abierto me puedo equivocar, pero tomando en cuenta esa parte, posiblemente entre el mes de mayo, posiblemente haya un suceso histórico a nivel mundial. Pero te voy a decir lo siguiente, hermano, hermana, porque es tiempo que tú regreses al Señor. Ya disfrutaste mucho el mundo, ya disfrutaste mucho las juntas, las fiestas, vivir tu vida como quisiste. Es tiempo de renunciar. Eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es lo siguiente, y te voy a decir porque también se está predicando por parte de algunos pastores, se está predicando que si tú no tienes esto y esto y esto y el otro, no te vas a salvar. Yo te voy a decir, porque está escrito en la Biblia, lo siguiente: no tengas miedo, no tengas temor, solo esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate en regresar al camino de Dios y sé valiente de tomar el camino de Dios, porque estamos viviendo los últimos días, y cuando me refiero a los últimos días, no me refiero a los últimos años, sino a los últimos días verdaderamente. ¿Qué se necesita para ser salvo? Vamos a verlo, y esto lo voy a decir en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 8 al 15, y vamos a leerlo. Aquí está mi Biblia, versión Reina Valera, y vamos a leer lo siguiente. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 15, dice así: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Voy a repetir este versículo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, bendito sea el nombre de Jehová de los ejércitos, bendito sea el nombre del Señor, la verdad, bendito sea su nombre, y lo bendigo y lo santifico, bendito sea su nombre, bendito sea de Yahweh, bendito sea su nombre, bendito de Yeshua también. Si confesares con su boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo, Pero porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Seguimos con el versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Algunos pastores están predicando que si tú no eres de su iglesia, que si tú no perteneces a su denominación, que si tú no perteneces a sus ideales, no serás salvo. Que te reúnas solamente en su iglesia, porque solamente ahí te salvarás. Mentira, vil mentira. Y solo les digo a esta gente: el Señor dice en Romanos capítulo 8
que dice que es mentira, porque dice que si tú en tu boca confiesas que el Señor, que Jesús es el Señor y que con tu corazón crees que el Señor, bendito sea Yahweh de los ejércitos, lo levantó el Señor Jesucristo de entre los muertos, serás salvo, serás salvo. Entonces, que no te vengan a mentir, que si no perteneces a la iglesia o a la rama de las madres de la vela perpetua, perdóname que te lo diga, no serás salvo, porque si se te apaga la vela, ya perdiste la salvación. No es cierto, es una mentira. Escúchame lo que te digo, iglesia, escúchame lo que te digo, es una mentira. Aquí en Romanos lo estamos leyendo, aquí en Romanos, aquí está Romanos, lo estamos leyendo. Dice, pues la escritura dice, ¿qué dice? Los pastores dicen no, los maestros dicen no, los evangelistas dicen no, los profetas dicen no, mi vecino que es profeta apostólico de las madres de la vela perpetua tampoco. Dice el versículo 11, pues la escritura dice, pues la escritura, la palabra de Dios dice, la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo es que el Señor de todos, dice la palabra, escúchame, porque no hay diferencia entre judíos ni griegos. Cuando se refiere a esto es a su pueblo, judíos, a su pueblo, y griegos, se refiere a todos los que hemos sido adoptados en el Señor, que no nacimos en el territorio de Israel, en el territorio judío, pero hemos creído en el Mesías, hemos creído en Yeshua, en Jesús, en Jesucristo. Hemos creído en la cruz, hemos confesado con nuestra boca que Cristo es el Señor y que el Señor es todopoderoso y es nuestro Rey y nuestro Salvador. Hemos creído en Él, hemos creído en esto, hemos confesado con la boca y creído con el corazón que la Biblia es verdadera, que el Señor Yeshua fue levantado de los muertos por Yahweh de los ejércitos, nuestro Señor, Jehová de los ejércitos, en otras traducciones. Entonces dice aquí, porque no hay diferencia entre judíos ni griegos, pues él mismo que es Señor de todos. ¿De quién es Señor? De todos. Es rico para con todos los que le invocan. Es rico para con todos porque le invocan. Hay riqueza para todos, para el pueblo escogido de Dios, que son los judíos, y para los gentiles, para todos los demás, para todos los que queremos estar cerca del Señor. Escúchame lo que te digo. El versículo 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, y lo vuelvo a repetir en el versículo 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. 14, ¿cómo pues invocarán aquel en cual no han creído? Ojo con eso, tienes que creer en Jesucristo, en Yeshua, Masías, el Mesías. ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? Yo te pido que si tú estás escuchando este mensaje, tú estás en la célula de oración, de bendición, de poder y gloria, acércate a preguntarme, que soy el pastor de esta célula y Cristo es mi pastor. Acércate a preguntarme todas tus dudas, no lo pienses. Y si tú nos ves y te conectas a la célula, pero vas a otras iglesias, ve con tu pastor y exígele que te muestre la verdad y que te muestre las escrituras. Y si te dice dos cosas, que no es importante predicar acerca de que ya el Señor ya viene para no atemorizar a la gente, sino nada más evangelizar, dile, escrito está que debemos anunciar lo que viene. No se trata de dejar temor, sino se trata de decir, viene un evento histórico hermoso, maravilloso, esperado por más de 2000 años. Es un evento hermoso donde todas las cosas cambiarán, donde tú aceptas y confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y lo crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, bendito sea su nombre, de Yahweh de los ejércitos, de Jehová de los ejércitos. Entonces serás salvo. Solamente confiésalo, solamente confiésalo. Ve con tu pastor y dile, oye, yo no estoy bautizado,
déjame bautizar. No te estás bautizando en ningún género, no te estás bautizando en ninguna congregación especial, no te estás bautizando nada más por bautizarte, sino por decisión de que quien te bautiza es del Espíritu Santo. Pero ve con tu pastor y dile, bautízame, pastor, bautízame, bautízame. Entonces, vamos a hacerlo, atrévete a hacerlo. ¿Por qué? Porque tú puedes decirme, pero yo cuando era bebé me bautizaron en la iglesia católica o en alguna otra iglesia de denominación. Sí, pero el bautismo es para el arrepentimiento de pecados. Y un bebé de meses, ¿qué pecado va a tener un bebé de meses? Es más, Apocalipsis también dice, y la Escritura dice también en las revelaciones, que hasta los bebés van a desaparecer. Y no te digo temor. ¿Por qué? Porque son inocentes, vienen cubiertos con la gracia del Señor, vienen cubiertos con el amor de Cristo. ¿Qué bebé ha pecado? ¿Acaso tú has visto que algún bebé salga de la matriz con una pistola o con droga, o que salga con alcohol, o que salga con algo así? Salen inocentes. Por esa razón, cuando la gente que fue bautizada de bebés, vaya, ¿sobre qué pecado te arrepentiste si no tenías? Pero ahora que ya creciste, que ya viviste y tienes pecado, ahora es cuando te debes acercar a bautizarte a la congregación. Dile y exígele a tu pastor que quiere ser bautizado, que te diga la verdad y que te hable acerca de las Escrituras y de la de revelación. Continuamos con el versículo final, el 14 y el 15. ¿Cómo pues invocarán en aquel que cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hay que predicar la verdad y aquí me tienen. El versículo 15 y versículo final. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. ¿A qué se refiere? El Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles antes de ascender a los cielos después de resucitado: ir y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y aquí se cumple esta palabra en el 15 de Romanos, versículo 15 de Romanos, capítulo 10. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito: cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. ¿Sabes que voy a añadir el versículo 16? Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Hermano, hermana, yo vengo a anunciarte la palabra de bendición, la verdad, las fechas, lo que el Señor ha estado revelando, lo que ha estado en sueños a tu servidor también. Será en un destello, todo ojo lo verá. Todos llegará un momento en ese día que todo lo que estés haciendo sentirás en tu corazón salir y ver a los cielos. Todos a nivel mundial van a sentir una sensación extraña, y en ese momento vas a ser de alguna manera invitado a salir a ver los cielos, porque algo va a suceder. Recuerda que se va a anunciar un trompetazo, una trompeta. Recuerda que lo escucharemos y ese sonido va a provocar que todo el mundo voltee a los cielos para ver qué está pasando. Porque dice la palabra que todo mundo lo verá. Nosotros nos formamos en la tierra, en el globo terráqueo, mientras en un día está de día, en otro día está de noche. Mas en los otros puntos contrarios están atardecer y amanecer. Entonces son 4 tiempos cronos: día completo, noche completa, atardecer y anochecer. Escúchame lo que te voy a decir. Pero en ese momento va a estar tan acomodados los tiempos perfectos en cronos, que cuando se dé ese trompetazo, todos, absolutamente todos van a ver a los cielos, porque escrito está que todo ojo lo verá. Entonces veremos al Hijo del Hombre, veremos al Hijo del Hombre bendito, Yeshua, lo veremos en las nubes para irnos con él. Y todo lo que traigas en tus manos, todo lo que en ese momento tengas, lo vas a soltar, lo vas a dejar, te apartarás, y en ese momento iremos hacia los cielos
con una velocidad tan grande que no te imaginas cómo vamos a ascender a los cielos. Mientras ascendemos y traspasamos las nubes para estar juntamente con Él, seremos nosotros transformados, seremos nosotros hechos a semejanza del Señor. Escúchame lo que te digo. Sentirás hasta el vértigo de la velocidad y de la altura. Y esto sucederá prontamente, si no es que, dice la cronología que acabamos de ver, el año tenemos más certeza. El mes, posiblemente, tal vez, considero mayo, según las fechas, tomando en cuenta Israel, porque todas las fechas están puestas para ser tomadas en cuenta desde el punto, partida y base de Israel, del pueblo judío, y toda la cronología. Yo quiero invitarte a que te arrepientas, a que confieses con tu boca que Cristo es el Señor y que creas en tu corazón que el Señor, Yahweh de los ejércitos, Jehová, en otras traducciones, lo levantó de los muertos y será salvo. Hagamos esta oración de salvación. Padre, gracias te doy en este día porque me permites saber la verdad. Gracias te doy porque tu Espíritu está con nosotros. Gracias te doy porque tu amor nos sostiene. Confieso con mi boca que tú, Yeshua, Jesucristo, eres el Señor, que fuiste a la cruz, que moriste y pagaste mis pecados por todos y por mí. Te agradezco lo que hiciste. Te bendigo y te reconozco como mi Señor y Salvador personal. Confieso con mi boca y creo con mi corazón que el Señor, Yahweh de los ejércitos, o Jehová de los ejércitos, te levantó de entre los muertos y reinas a la diestra del Padre. Bendito el Espíritu Santo, y te entrego mi vida y mi familia. Sálvame, Señor. Confieso, Señor, que mi nombre lo escribes en el libro de la vida con letras de oro y de fuego, y que cuando vengas prontamente en estas fechas, Señor, nos iremos contigo, mi familia y yo, bajo el nombre de Yeshua Mesías, en el nombre de Cristo Jesús el Mesías. Amén, amén y amén. Por mi parte, quiero dejarte por último con el video de la parábola de las 10 vírgenes. Dios te bendiga, yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, por medio de mi Señor Jesucristo, y declaro sobre de ti palabra de unción y de verdad. Ministerio, poder y gloria es un ministerio que quiere predicar la verdad y todo lo que se está revelando sin ningún fin más que tú seas salvo, tu casa, tu vida y todo. Bendito sea la palabra del Señor, porque la palabra del Señor siempre prevalecerá. Siempre su palabra será bendecida y exaltado su nombre. Bendito sea Yahweh de los ejércitos. Bendito Yeshua Mesías en el nombre de Cristo. Bendito su poder y su gloria. Lo exaltamos, lo glorificamos. Bendito su sábado en el nombre de Cristo Jesús. Yo te bendigo, soy el pastor Rolando Monroy. Ministerio Poder y Gloria está para servirte. Nos vemos en la célula el próximo miércoles. Estuvo muy interesante el miércoles pasado. En el Ministerio Poder y Gloria tenemos el compromiso que conozcas de Cristo y el amor del Padre y las revelaciones y lo que está sucediendo, y también conozcas al enemigo. Tristemente, hace poco, platicando con un buen amigo, me dijo que el pastor con el que él va le dijo que no era necesario conocer al enemigo porque está derrotado. Y mi pregunta fue, es cierto, el enemigo ya está derrotado, sus días están contados, pero ¿por qué muchos cristianos se están perdiendo? ¿Por qué en el tiempo de la apostasía hay cristianos que van a volverse al lado contrario? Porque el Señor dijo literal, si no estás conmigo, estás en contra mía. Y eso quiere decir que si no estás con él, estás con el enemigo por deducción. Entonces yo te digo a ti y te pregunto, ¿es necesario conocer al enemigo, a Satanás? ¿Es necesario conocer su tipo de trabajo? ¿Es necesario conocer cómo piensa, cómo actúa y cómo piensa y planea derribar a tu familia, destruir tu matrimonio, echar abajo tus bienes,
romperte como cabeza varón, destruirte a ti mujer, con cosas infieles, metiéndote a la cabeza varones por medio de Facebook, Instagram, WhatsApp, redes sociales, varones metiéndoles mujeres por los ojos, Facebook, Instagram, redes sociales, teniendo a la humanidad cautiva sobre de esto y a los jóvenes echándolos a perder para que en vez de ver los cielos y la palabra al Señor vean hacia abajo, hacia abajo. Simbólicamente te voy a decir una cosa. Tengo en mis manos mi celular personal. Yo casi no lo utilizo más que para trabajar y para ver algunas cosas en internet y bajar algunas frases de la Biblia, por ejemplo, y checar algunas cosas personales también. Y tenemos el Ministerio de Poder y Gloria, lo tenemos aquí también en WhatsApp de la célula, pero yo procuro dejar esto por la paz cuando no tiene que ser utilizado. ¿Por qué razón? Porque hay una diferencia. Yo tengo en mis manos la Biblia, el libro más poderoso, y la Biblia nos pone a leer, pero fíjate bien, nos pone a leer, nos pone a ser reveladas las escrituras, pero esto sucede aquí, refracta. Tú lees así, y esto hace que tus ojos los pongas así, hacia arriba, hacia el Señor, hacia los cielos, hacia arriba. Este celular, todo lo que contiene, por ejemplo, Facebook, Instagram, WhatsApp, redes sociales, lo único que hace es esto, te captura tu atención y solamente te centra hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, espiritualmente, hacia abajo, hacia el infierno, hacia abajo. Te capta, te cautiva, te ata hacia abajo y no te deja ver hacia arriba. La Biblia tú la lees así, en posición a lo mejor igual como un celular, pero la Biblia hace que tus ojos volteen hacia arriba y esto hace que tus ojos volteen hacia abajo y hacia más abajo, porque cada vez que tú estás sobre de esto te hundes más. Hoy quiero invitarte a que cambies esta parte y con todo mi corazón me despido. Dios los bendiga, estamos pendientes de lo que pase, de lo que suceda. Tú estás salvo, tú eres salvo, arrepiéntete, no vuelvas a lo anterior. Si acabas de cometer algún pecado, alguna falta, sea lo que sea, arrepiéntate, no te alejes, vuélvete a la célula, vuélvete a la palabra, búscanos, busca a mi esposa Marta María, búscame a mí, porque yo busco al Padre y quiero que al buscarme a mí, voy a hacer que busques al Padre. Lo primero que voy a hacer es hacer que busques al Padre. Arrodíllate en tu habitación a solas y entra en intimidad con el Padre orando. Ora al Padre. Cualquier duda que tengas, búscame. Con mucho gusto lo vemos. Con mucho gusto lo platicamos. Soy el pastor Rolando Monroy, Ministerio de Poder y Gloria. Dios te bendiga. Te dejo con el siguiente video. Vamos a verlo. La parábola de las 10 vírgenes. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos pronto. Quiero verte en el cielo. Dios te quiere ver feliz. Yo te quiero ver feliz. A recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no llevaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene el esposo! El esposo ya viene. Id a recibirle.
esposo. Ya llega. Juntemos todo y vayamos. Vamos. Sara, Sharon, ya viene. Ya viene. El esposo. Apresuraos, ya viene. Por favor, dadnos de vuestro aceite. Ya no nos queda nada. No podemos, pues no tendremos suficiente. Ve a quienes venden y cómprale a ellos. Vamos a comprar aceite. Buscad por todas partes. Si encontráis algo, decidme. Aquí hay algo. Oh. Señor, abran, señor. Por favor, ábrelo, señor, por favor. Abre. De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues.